Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de nuestro curso Creación de recursos dinámicos e interactivos de matemáticas. En esta unidad, la unidad 3, añadiremos interactividad a nuestro recurso didáctico a través del uso de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que permite que volvamos dinámico e interactivo el contenido de una página web. En esta imagen podemos recordar que HTML se encarga de la estructura de nuestra página web. En unidades previas vimos también el lenguaje CSS que nos permite definir cómo se va a ver nuestra página web. Es un lenguaje de reglas de estilo que lo único que hace es indicar cuáles van a ser los diseños, cuáles van a ser las apariencias de los elementos que están indicados en el HTML. O sea, el HTML resulta ser la estructura de nuestra página web y el CSS pues es el diseño que va a recaer en esta estructura, ¿no? Entonces, a través del CSS le pudimos poner diseño a nuestra página web. Ahora, nosotros vamos a aprender un poco de JavaScript para que nuestra página web no solamente se vea atractiva, sino que deje de ser estática y que el contenido que está en esta página web pueda modificarse y también pueda reaccionar ante la interacción del usuario con la página web. Gracias a JavaScript es que ahora tenemos muchos sitios web que son interactivos y que su contenido cambia constantemente, automáticamente en algunos casos y en otros casos dependiendo de la interacción que nosotros tenemos con la página web. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos donde se ve el dinamismo y la interactividad que se logra con JavaScript. En esta diapositiva podemos ver una animación en donde se muestra una captura de pantalla de un tablero de estadísticas, es un tablero de control, y en este tablero, como pueden ver, el usuario está interactuando con los gráficos y está obteniendo información respecto de ciertos puntos de los gráficos. Eso se logra con JavaScript. También con JavaScript podemos hacer que se visualicen elementos o que se oculten elementos, como el calendario que acabamos de ver. Y todo esto sucede sin que estemos cambiando de página. Esta es una sola página y esa página tiene estos recursos gráficos que me permiten obtener información de acuerdo a lo que necesita el usuario, ¿no? El usuario selecciona ciertos menús, da clic en ciertos botones y la información va variando, se va modificando dependiendo de la interacción con el usuario. También en este tablero podríamos tener información que se actualiza en tiempo real. A lo mejor está conectado este tablero a una base de datos, a una fuente de datos de algún sensor y estos datos se pueden ir modificando dinámicamente sin necesidad de que el usuario esté actualizando y actualizando y actualizando la página. Esa es una ventaja de tener JavaScript. Tenemos el sitio web, tenemos la página y esta página va a poder ir modificando su apariencia o ir modificando ciertas partes de la misma dependiendo de lo que haga el usuario, ¿no? Dependiendo de lo que realice el usuario. Entonces, esto le da mucho más flexibilidad a nuestra página web y pues también nos da la oportunidad de presentar más información sin que sea tan, pues, tan tediosa o que sea difícil de entender para el usuario. A continuación les voy a mostrar otro ejemplo. Este ejemplo es algo que nosotros hemos utilizado seguramente, un editor de presentaciones gráficas que antes era un software que se instalaba en nuestra computadora, pues ahora lo tenemos nosotros disponible en la web. Nosotros entramos a alguna plataforma o algún sitio web y nosotros empezamos a seleccionar elementos y empezamos a arrastrarlos. Esos elementos básicamente son imágenes y gracias a JavaScript es que esas imágenes pueden modificar su tamaño en tiempo real, pueden modificar su ubicación y la apariencia de la página puede cambiar. Nosotros los colores, el acomodo, el tamaño de letra, los textos,
de esa animación la estamos logrando gracias al CSS. Pero la parte de que yo pueda arrastrar elementos, que yo pueda editar cuadros de texto para el título de la diapositiva, que pueda cambiar de diapositiva y todo esto lo puedo hacer en la misma página, se logra por JavaScript. También se logra es la parte de trabajo colaborativo. Aquí vemos en la parte superior que se conectó otra persona. Esa parte de indicarme si hay otra persona o no hay otra persona también se logra con JavaScript. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación que nos permite lograr muchísimas cosas, darle muchísima más flexibilidad a nuestra página web y prácticamente pues podemos hacer lo que se nos ocurra en ese lienzo que le llamamos HTML, ¿no? Esa página web es como nuestro lienzo y ese lienzo lo modificamos con JavaScript. El JavaScript es el que se encarga de que suceda toda la parte interactiva y toda la parte que cambia en nuestra página web. Otro ejemplo que tenemos por aquí es estos cuestionarios o juegos que tenemos para nuestros estudiantes. JavaScript se encarga de desplegar estas animaciones, de cambiar las opciones en cada estudiante, ¿no? De cambiar los cuadritos de las opciones, de actualizar las preguntas, de actualizar las opciones de respuesta, incluso de desplegar quiénes están conectando en la página web, quiénes están conectando en el cuestionario. Eso lo hace JavaScript. Este relojito que vemos ahí, que está cambiando, también lo hace JavaScript. JavaScript es el que se encarga de que la página HTML, que es una página estática, pues deje de ser estática y cambie parte de su contenido, ¿no? Puede ser que cambie totalmente la página, que cambie la apariencia de la página, como ahorita estamos viendo, o que nada más cambie un pedacito, que cambie el relojito, que cambie la barra de carga, que cambie aquí el número de personas que ya contestaron, y eso se logra a través de JavaScript. Entonces, en esta unidad nosotros pues vamos a aprender un poquito de este lenguaje que se llama JavaScript y que nos va a permitir que en nuestros recursos didácticos obtengamos eh, pues no solo contenido, sino también una oportunidad para que el estudiante pueda interactuar con ese contenido, ¿no? Que pueda contestar preguntas, que pueda a lo mejor presionar un botón y tener cierta retroalimentación. Y eso es lo que vamos a lograr conseguir en esta unidad. Vamos a aprender cómo utilizar este lenguaje JavaScript, que es muy amplio, es muy grande, eh, pero orientado hacia lo que estamos desarrollando, que es un recurso didáctico. El lenguaje JavaScript es muy amplio, es un lenguaje ya muy amplio, ya tiene varios años. Em, Se concibió como parte de las páginas web, como la parte que iba a encargarse de la interacción y del modificar el contenido de la página web. Y entonces, pues ha tenido un trabajo muy, muy importante en la parte del desarrollo web, por lo que ha crecido muchísimo y pues JavaScript se compone de muchas cosas, ¿no? Tiene muchísimos elementos. Una parte que tiene JavaScript pues, es mecanismos de almacenamiento de datos. Cómo almacenamos valores que nos puede servir pues, para desplegar un relojito, para saber cuál es la respuesta correcta, para llevar un contador. Esto lo vemos en términos de programación en variables, en un elemento que se llama arreglos y otro elemento más completo que se llama objetos. También JavaScript tiene que tener una forma de modificar el contenido de la página web, entonces tiene por ahí unas instrucciones que nos permiten manipular el contenido del HTML de nuestra página web. Al ser un lenguaje de programación, pues tiene algo que se llama estructuras de control. Tiene ciertas instrucciones que nos permiten tomar decisiones, que nos permite repetir instrucciones y pues vamos a utilizar nosotros unas poquitas estructuras de control para lo que necesitamos en nuestro recurso didáctico. También JavaScript tiene funciones preestablecidas como una función para generar números aleatorios que tal vez nos va a ser útil a nosotros para generar diferentes valores para nuestras variables y por ahí tiene otras funciones más complejas como para hacer validaciones de textos, ¿no? Para revisar que ciertos textos cumplan con ciertas características. JavaScript está pensado para páginas web
y las páginas web interactúan con el usuario en el navegador. Entonces, JavaScript tiene también unas instrucciones que nos permiten hacer algo que se llama detección de eventos. Los eventos son todas las interacciones que suceden entre el usuario y el navegador, como el utilizar el mouse, como dar el clic, mover el mouse, utilizar el teclado, y hay otros eventos que tienen que ver con el uso del navegador. Por último, JavaScript es tan grande que se ha podido extender y cuenta con algo que se llaman bibliotecas. Estas bibliotecas pues, son simplemente extensiones del lenguaje JavaScript que permiten aumentar la capacidad del lenguaje y permite utilizar el lenguaje en situaciones muy particulares. Nosotros en la próxima unidad vamos a conocer algunas bibliotecas que nos permiten utilizar JavaScript para manejar el lenguaje matemático, ¿no? Al final de cuentas vamos a hacer nosotros recursos de matemáticas y sabemos que matemáticas tiene ciertas restricciones o ciertas limitaciones, sobre todo con la parte de la escritura de las ecuaciones y también con la parte del procesamiento o del cálculo de expresiones algebraicas. Entonces, hay bibliotecas que nos permiten simplificar ese trabajo, ¿no? Y que nos permiten que podamos tener en una página web algo que tiene que ver con matemáticas que, pues, para la mayoría de las aplicaciones no se requiere. Entonces, nosotros vamos a conocer en la siguiente unidad cómo utilizar algunas bibliotecas. En esta unidad nosotros nos vamos a enfocar en la parte de almacenar ciertos datos que nos pueden ser útiles para desplegar nuestros contenidos, modificar el contenido HTML. Ese es el objetivo principal del JavaScript, que podamos nosotros volver dinámico nuestro sitio web, que nuestras páginas puedan cambiar de contenido y nos vamos a concentrar entonces en manipulación del contenido HTML y en la detección de eventos. Indudablemente vamos a tener que esperar que el estudiante dé clic en un botón, seleccione una opción y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar ante esas interacciones. Entonces, en este video nosotros vamos a ver los conceptos básicos. Vamos a hacer un resumen muy sintetizado de lo que es JavaScript. Ahorita vamos a hablar de ciertas características, ciertas líneas de código indispensables y nosotros vamos a enseñarles a utilizar JavaScript a través de ejemplos. Vamos a orientar mucho los ejemplos hacia lo que estamos trabajando, hacia los recursos didácticos, porque al ser un lenguaje de programación JavaScript pues, nos tomaría muchísimo tiempo aprender todas las características del lenguaje. Entonces nos vamos a enfocar en lo más importante de JavaScript que necesitamos saber para desarrollar nuestro recurso didáctico. Para crear un programa en JavaScript, lo que tenemos que hacer es tener un archivo con extensión .js. Van a ver en los ejemplos que usualmente le llamamos a este archivo script.js, puede tener cualquier nombre con extensión .js. Y en el HTML, así como con el CSS, que se incluye el CSS con una etiqueta, en el caso del CSS la etiqueta era link, aquí vamos a incluir el archivo JavaScript con una etiqueta que se llama script. Con esta etiqueta script vamos a incluir nuestro archivo y la página web va a saber que tiene que, además de cargar el HTML, también cargar el archivo JavaScript con todo el código necesario para esa página web. Entonces, todos los proyectos que tengan ustedes que requieran JavaScript deben tener por lo menos esta etiqueta script con un enlace a través de la propiedad src al archivo script.js. Nosotros, dado que estamos programando un tipo de script que se llama JavaScript, pues aquí tenemos que poner type JavaScript. No hay muchas variantes de esto. Nosotros siempre tenemos que poner aquí type JavaScript src script.js. Y con eso ya se puede incluir nuestro archivo de JavaScript. En nuestro código de JavaScript vamos a necesitar seguramente una o más variables. Las variables pues son un elemento de la programación que nos permite tener un espacio donde podemos almacenar valores, un espacio de la memoria donde guardemos valores. En el caso de JavaScript, para crear una variable vamos a usar esta palabra reservada que se llama let.
De hecho, let viene de matemáticas. Esta es una forma muy matemática de definir las variables porque viene del inglés let, que en español sería como sea la variable tal que tiene tal valor, ¿no? Sea número de preguntas que tiene el valor de 5, sea nombre imagen que tiene el valor gráfica.png, sea la variable contestó correctamente que tiene el valor de true. ¿Sí? Entonces JavaScript tiene una forma pues muy derivada de las matemáticas de decir que quiere declarar una variable. Lo vamos a hacer a través de la palabra let. Puedo crear el número de variables que yo quiera, no hay restricción. Las variables en JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, aquí se pueden crear en el momento que ustedes las necesiten y pueden crear las variables, cuantas variables como ustedes quieran. Un caso muy particular que vamos a tener nosotros y una aplicación muy recurrente en nuestros recursos didácticos es la creación de números aleatorios. Nosotros queremos crear números aleatorios porque regularmente queremos generar diferentes ejercicios, ¿no? Que cada alumno obtenga diferentes ejercicios. Entonces, una manera de dar variedad a los problemas es modificar ciertos parámetros y eso lo logramos a través de números aleatorios. Entonces, en JavaScript lo vamos a lograr utilizando un objeto que se llama math. ¿Sí? O sea, en JavaScript existe toda una colección de instrucciones que están agrupadas en el objeto math y la forma en la que nosotros vamos a generar estos números aleatorios es de la siguiente forma. En esta línea tenemos una variable, por eso tenemos let, que se llama número aleatorio. Esta variable va a guardar números aleatorios que provengan de esta función, de esta operación que realiza la computadora. La función que utilizamos se llama random y ponemos paréntesis cada vez que llamamos a esa función. No requiere ninguna información adicional de esta función random. Simplemente la escribimos así y esta función nos va a dar valores entre 0 y 1. 0 inclusive sí lo incluye, sí nos da el 0 y el 1 no lo incluye. Nos da valores decimales, nos da 0.1, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9. Entonces, con esta función podemos manipular los resultados para generar números aleatorios a nuestra conveniencia. Lo más común es que queramos generar números enteros. Entonces, para generar números enteros tenemos que hacer un poquito unos ajustes. Primero, lo más común es que nosotros querramos generar números aleatorios entre un número y otro número. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer como un escalado. Escalamos los valores del 0 al 1, lo escalamos para que sean del 0 al 20, del 0 al 30, del 0 al 40. Entonces, por eso aquí tenemos una multiplicación. Pero resulta que a veces queremos números negativos, entonces de repente hay como un desplazamiento. Entonces, la fórmula que vamos a usar siempre para generar números aleatorios es random por un valor máximo menos el valor mínimo más el valor máximo. Esa va a ser la fórmula. Como les comentaba, esto es un escalamiento. Primero amplifico del 0 al 1, amplifico mis rango de valores y luego con este más A lo que hago es recorrerlo, ¿no? Si necesito recorrerlo para, digamos, la parte negativa, pues por aquí va a haber a lo mejor un menos 10, un menos 20 para que se recorran los números. La función math.random desgraciadamente devuelve números decimales. Entonces tenemos que deshacernos de los números decimales, de los decimales de la parte decimal, si nosotros queremos nada más la parte entera. Para hacer eso tenemos que usar la opción math.floor. Es una función piso, que lo que nos hace es pues truncar el número, ¿no? Si sale 4.4, va a salir 4. Entonces, esta es una línea muy importante que vamos a estar utilizando en nuestros ejemplos y hay que recordar entonces nada más la fórmula, la vamos a estar repitiendo en algunas ocasiones. B es el número máximo y A es el número mínimo, ¿no? Hay que recordar que el intervalo pues tiene esta particularidad donde el primer valor sí lo incluye y el segundo no lo incluye. Entonces nada más hay que hacer los ajustes necesarios para que pues los valores que nos devuelva al final toda esta operación sean los que nosotros necesitamos.
todo esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver en los ejemplos. Ahorita estamos como retomando cuestiones muy importantes sobre JavaScript que necesitamos conocer. La primera eran las variables, luego los números aleatorios, y ahora, ya que genero los números aleatorios, ya que tengo una información extra, algo reciente que quiero mostrar en la página, pues ¿cómo lo muestro? ¿Cómo cambio el contenido en esta pues página web? Hay dos formas. Tenemos la forma por ID, por el identificador único, o por medio de otro selector CSS. Lo más común es que si queremos modificar algo es porque sabemos exactamente dónde queremos modificarlo y entonces seguramente ya tenemos ahí un elemento que ya tiene un ID, ya tiene un identificador. Entonces esta opción es la más común. Usamos este objeto que se llama document. Document es toda la página web, toda la página HTML. Y ponemos punto getElementById. Con getElementById lo que hacemos es obtener el elemento que tenga el ID que le puse aquí entre comillas. En este caso, estaría yo seleccionando el elemento que se llama mi form final. Eso es muy fácil, muy directo. Yo quiero modificar el mi form final, entonces yo lo busco por ID. En algunos otros casos, por cuestiones de estructura, cuestiones de diseño, no voy a tener realmente un ID, voy a tener algo más. Lo más común es tener elementos con clases. Entonces yo puedo utilizar la otra forma que es por medio de selectores CSS. Entonces se está conectando. JavaScript ha evolucionado también con el tiempo y ya ha trabajado de la mano con CSS y entonces ya hay unas cosas que se relacionan con la parte de CSS. Aquí tenemos document.querySelector y luego aquí entre paréntesis ponemos el selector CSS. En este caso yo estoy seleccionando un elemento que tenga la clase cuadro mensaje, o sea que tiene un puntito por eso, ¿no? Un elemento que tiene esta clase. ¿Sí? Va a seleccionar el primero que encuentre JavaScript, pero usualmente nosotros sabemos cuál es el que queremos que aparezca primero. Entonces, esta es la opción de seleccionar por clase y esta es la opción de seleccionar por medio de un ID. Eso simplemente es para seleccionar el elemento. No hemos modificado nada de ese elemento, nada de este formulario, nada de este cuadro de mensaje. Tenemos que utilizar otra instrucción para modificar el contenido. Una vez que ya seleccionamos el elemento del que queremos cambiar su contenido, tenemos dos opciones. Podemos elegir una instrucción que nada más nos permite cambiar el texto del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el elemento aviso principal, ¿no? El elemento que tiene un ID de aviso principal, tal vez era una etiqueta P, y ponemos punto inner text. Inner text quiere decir texto interno. Y con esta línea podemos modificar el texto que está en ese elemento, en esa etiqueta P, por ejemplo. Y con eso ya se cambiaría. Por ejemplo, lo puedo cambiar al texto atención y me aparecería algo así, ¿no? También podemos insertar HTML dentro de ese elemento. Si nosotros tenemos la necesidad de no solamente modificar como el texto, sino poner algo más, necesitamos modificar un poco más el contenido, a lo mejor necesitamos meter una imagen, una tabla, alguna etiqueta HTML, entonces tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Utilizamos otra vez la instrucción getElementById para obtener el elemento con ID aviso principal, y luego vamos a usar esta instrucción que se llama innerHTML. Esta instrucción lo que hace es permitirme modificar el contenido. Aquí lo voy a modificar, lo mando como un texto, pero ese contenido le estoy diciendo que adentro tiene HTML. Si se fijan aquí en este texto, tengo strong, la etiqueta strong, que usualmente se usa para darle énfasis a un texto y que se pone normalmente por defecto en negritas. Entonces, cuando yo modifique la propiedad de HTML interno de este elemento, el texto va a aparecer igual que en la parte de aquí arriba, atención, pero va a salir con un color negritas porque interpretó el navegador que también estaba una etiqueta strong. Entonces, si yo quiero meter un contenido con etiquetas HTML, lo más necesario que tengo que hacer es poner
inner HTML. Si yo nada más quiero cambiar el texto, pues basta con utilizar la propiedad inner text y pongo el texto atención. En JavaScript tenemos estructuras de control, es un lenguaje de programación. Aquí podemos hacer pues, repetición de instrucciones, podemos tomar decisiones. Una estructura de control que tenemos es el if-else, que nos permite verificar condiciones. Es una estructura de control condicional. Checa una condición, si se cumple la condición, hago ciertas acciones. Si no se cumple la condición, hago otras instrucciones. Aquí tenemos la imagen de un código donde tengo la instrucción if. Por ejemplo, aquí dice if res es igual a 1, a lo mejor era la respuesta de algún cuestionario, era una respuesta. Entonces pon en el elemento HTML que ya tengo yo guardado en una variable y que le puse como nombre cuadro, vas a cambiarle el contenido a correcto. Si no se cumple que la respuesta es 1, entonces le pongo un contenido incorrecto. Y así funciona la condicional doble, la estructura de control if-else. Es muy sencilla, si se cumple la condición, hace una cosa, si no se cumple la condición, hace otra cosa. También podemos repetir instrucciones. Tenemos estructuras de control que se llaman while y for. Tenemos, en JavaScript hay varias digamos, variantes del for. Aquí en la diapositiva tenemos un código que utiliza el ciclo while. Tenemos una variable que recibe un número aleatorio. Imagínense que aquí recibe un número aleatorio. Luego aquí tenemos un while y dice, mientras el número que yo obtuve, el número aleatorio, sea 0, haz lo siguiente. Y lo que hace aquí es generar otro aleatorio, ¿no? Por alguna razón no queremos generar el número aleatorio 0, ¿no? Queremos todos los números, pero que no sean el 0, todos menos el 0. Y entonces estoy haciendo un ciclo while para repetir la acción de generar el número aleatorio, ¿no? Está generando el número aleatorio mientras el número sea 0. Si deja de ser 0, pues termina de repetirse la estructura. Para este curso bastará con conocer las estructuras if y while. No nos vamos a meter en cuestiones muy complejas de programación, pero JavaScript permite hacer cosas muy complejas, ¿no? Tiene estructura if else, estructura while, estructura for, y el for se divide en otras variantes como el for in y el for off, pero para nuestro curso va a ser suficiente con saber cómo se utiliza el if y el while. Em, por último, dentro de las cuestiones que les comenté que JavaScript abarca, están los eventos. Los eventos son una acción que sucede en el navegador como una consecuencia de la interacción del usuario con la página web. Si el usuario está viendo una página web y hace ciertas acciones con su computadora, con sus dispositivos periféricos, que generan digamos, una notificación de que está pasando algo entre el usuario y el navegador. Algunos ejemplos de estos eventos son cuando le da clic a un botón, cuando se envía un formulario, cuando se carga una página web, cuando se presiona una tecla o cuando se modifica el valor de un campo de un formulario. A lo mejor había escrito hola y ahora dice adiós, o a lo mejor escribió 5 y ahora escribió -5. Todo eso desencadena eventos. Los eventos son detectados automáticamente por la computadora. El navegador está teniendo un registro de todos los eventos que se ejecutan. Lo que tenemos que hacer nosotros es programar qué debe pasar si se detecta alguno de estos eventos. Nosotros nos vamos a enfocar en el clic de un botón, en enviar un formulario y cuando se cargue una página web. Esos van a ser los 3 principales eventos que nosotros vamos a estar detectando en nuestro recurso didáctico. Por último, quisiera terminar esta sesión con este diagrama. Como podrán darse cuenta, va a haber una relación muy estrecha entre el HTML, el CSS y el JavaScript. Al final de cuentas, estamos trabajando sobre una página web. La página web tiene ciertos recursos o ciertas características. Entonces, aquí tengo este diagramita en donde no debemos olvidar que la página web se ejecuta en un navegador. El navegador es el que se encarga de que nuestra página web se pueda ver. Entonces, el navegador despliega una página web que está en un lenguaje que se llama HTML, es un lenguaje de hipertexto.
El navegador revisa todo lo que está ahí y va tomando o va mostrando todo lo que aparece ahí. Si es un texto, muestra el texto. Si es una imagen, muestra la imagen. Si tiene que recurrir a otro archivo, como a un archivo CSS, pues corre a ese archivo CSS e interpreta las reglas de estilo de ese CSS para que pueda este navegador entender cuál es la apariencia, cuál es el diseño de la página web. Nosotros en las unidades anteriores trabajamos con estas dos partes. Desplegábamos contenido y este contenido tenía ciertas reglas de diseño que hacían que nuestro contenido se viera de una manera diferente. Ahora vamos a incorporar una tercera rama en donde el navegador, al encontrar que en el HTML se está utilizando también un archivo JavaScript, va a ejecutar ese código y ese código muy probablemente va a modificar la página web. Entonces nosotros en esta unidad vamos a crear un poco de código JavaScript para que se modifique alguna parte de nuestra página web y también pueda el navegador saber qué hacer cuando se detecten ciertos eventos. Cuando le da clic a un botón, ¿qué voy a hacer? Cuando se carga la página, ¿qué voy a hacer? Cuando se manda un formulario, un cuestionario, ¿qué voy a hacer? Entonces nosotros a partir de esta unidad vamos a como darle ya como que cierre todo el proceso completo de desarrollo de una página web en donde pues nos va a tocar hacer la estructura, poner el contenido de la página web, nos va a tocar poner un poco de diseño, un poco de ajustar la apariencia de este contenido que está en HTML y vamos a tener que poner también un código que nos permita eh, pues generar el contenido dinámico que necesita nuestro recurso didáctico. Puede ser que necesitemos modificar ciertas ecuaciones. Vamos a modificar esas ecuaciones. Puede ser que necesitemos modificar eh, a lo mejor un texto que aparece ahí en la sección de la página. Puede ser que necesitemos a lo mejor verificar si las respuestas de un cuestionario están bien. Verificar a lo mejor si sí contestó en realidad el estudiante el cuestionario, si no es que lo ha dejado en blanco. Eh, y también detectar si la página ya cargó para que yo pueda empezar a desplegar el contenido. Entonces, el JavaScript nos va a permitir, pues, cerrar nuestro recurso didáctico, completar el recurso didáctico y hacer que nuestro recurso didáctico ahora sí sea dinámico y ahora sí sea interactivo. En los siguientes videos que vamos a ver, vamos a apreciar paso a paso cómo se construyen pues algunos ejemplos de recursos didácticos. Vamos a tomar ejemplos de cuestionarios y esos cuestionarios van a tener alguna parte dinámica y van a tener alguna parte interactiva. Dado que JavaScript es muy amplio, lo que vamos a hacer es que vamos a poner varios ejemplos en donde estos ejemplos a lo mejor tengan conceptos o tengan líneas de código similares o repetidas para que a través de esta repetición podamos un poco afianzar qué es lo necesario para volver nuestro recurso didáctico dinámico y qué es lo necesario para lograr esa interactividad, para detectar los eventos que se generan en el navegador. Entonces, esperamos que con los siguientes ejemplos que ustedes van a observar puedan darse una idea de cómo manipular el código JavaScript para poder incorporar el dinamismo y la interactividad en sus recursos didácticos. Entonces, nos vemos en los siguientes videos.